Era simplemente ampliar el contenido de la pantalla. A ver, un segundo, vamos a... Ahí está, perfecto. Bien. Ahora sí, superó el tema técnico, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, el tema de hoy es bastante amplio porque no solamente involucra aspectos con relación a la entrada en vigencia de este nuevo Código Procesal Constitucional, un análisis muy rápido y sumario de los distintos procesos constitucionales, haciendo mención, claro, las últimas jurisprudencias, las últimas sentencias que se han emitido, que son ciertamente importantes en el texto, en el proceso de reparación. Pero esto es básicamente lo que tenemos para desarrollar el día de hoy, ¿no? El día de hoy y en horas de la tarde también. Como ustedes podrán ver, tiene que ver con todo el contexto de los procesos, tanto de la libertad como los procesos orgánicos, ¿no? Estos dos procesos. Debo comenzar señalando que el primer tema que tiene que ver con la teoría del proceso constitucional, que es este que está acá, vamos a ver, un segundo. Lo habíamos desarrollado la clase pasada, me parece. Pero, a ver, un ratito, vamos a ver el tema de los procesos. Bien, vamos a comenzar con este que es el más importante de todos, que es el proceso de la libertad. Los procesos constitucionales, queridos amigos, básicamente, hablando desde el punto de vista, digamos, procesal, tiene un contenido. Y el contenido de este proceso es este que está acá. ¿Qué se entiende por un proceso constitucional? Un proceso constitucional, como lo estableció en su momento el artículo 1 del código anterior, de la 28237, y a partir de la lectura del artículo 200 de la Constitución, es básicamente un proceso que garantiza la vigencia, la jerarquía y, en este caso muy puntual del Código actual, la supremacía de la Constitución. Es un primer contenido, una primera vertiente, un primer ámbito de protección. Los procesos constitucionales en general tienen por finalidad garantizar la vigencia, la jerarquía, y en el Código actual, repito, se ha precisado que tiene que vigilar, garantizar la supremacía de la Constitución política del Estado. Al hacer eso, al garantizar la jerarquía, la vigencia de la Constitución, deriva pues al otro contenido, ¿no? Establecer mecanismos para la defensa, restitución y protección de las libertades públicas en todos los ámbitos. Entonces, por tanto, un elemento que reconoce la denominación de proceso es, número uno, es aquel que garantiza la vigencia de la Constitución. Un segundo contenido es el que tiene que ver con este que está acá. Aquel es un proceso autónomo, ¿no? Autónomo en el sentido que, como consecuencia del esfuerzo de codificación de esas normas, a partir del año 2004, cuando entra en vigencia el 1 de diciembre de 2004, la ley 28237 ya es una norma de carácter codificada, ¿no? Recordemos que el proceso de codificación en esta materia se inicia recién con el código anterior y se continúa con el actual. Lo que obviamente permite también la relación supletoria de otros códigos. El Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, básicamente es una norma que garantiza elementos de orden público. Y una diferencia, el proceso entendido, digamos, en la teoría del proceso tradicional, lo que busca es resolver una controversia que propicie la paz social, ¿no? Esa es la finalidad del proceso en la teoría del proceso tradicional. Sin embargo, en la teoría del proceso constitucional, ese tiene por finalidad garantizar elementos de orden público. Una gran diferencia. Es un proceso básicamente autónomo. Pero esta autonomía también se vincula con el hecho de la existencia de un instituto interesante que se llama la autonomía procesal constitucional. Es un principio procesal por el cual el Tribunal Constitucional tiene la facultad de tres cosas. Número uno, dictar, elaborar y aplicar precedentes vinculantes, es decir,
aplicar y crear reglas jurídicas en un caso en concreto. Número 2, modular procesalmente los efectos de la sentencia. Y número 3, en algunos procesos preferir el fondo sobre la forma. En algunos, en otros es a la inversa, como es en el caso de los procesos orgánicos, en el cual el tribunal prefiere la forma sobre el fondo. Eso se llama principio de autonomía procesal. Y el tercero, que es el más importante, es aquel proceso que resuelve una controversia constitucional. Bueno, ¿qué se entiende por una controversia de carácter constitucional? Se entiende como aquel conflicto, aquella controversia, aquella litis que se establece a partir de extraer un conjunto de premisas o interpretaciones del texto de la Carta Política, llevando esto a una labor de concretización por parte del juez constitucional. Concretizar el derecho fundamental significa establecer y determinar sus contenidos esenciales, y a partir de eso también se hace la labor número 1 de fijar el contenido esencial, el contenido no esencial, el contenido protegido y el contenido no protegido. Y ello permite también establecer los límites de los derechos fundamentales. Básicamente eso es lo que se entiende el día de hoy como un proceso constitucional. En la actualidad tenemos dos tipos de procesos, ¿no? Los procesos orgánicos, vamos a ver si lo tenemos acá, los procesos orgánicos y los procesos de la libertad. Vamos a analizar en primer término los procesos de la libertad, en primer orden el tema del proceso del amparo, ¿de acuerdo? El amparo constitucional. El amparo constitucional, como ustedes saben, se incorpora en nuestra Constitución Política del Estado ya con la Carta del 79, me parece, y en el momento que éste adquiere su autonomía e independencia del proceso habeas corpus. Pero que ya con la Carta 93 ya el amparo resulta siendo pues el proceso más importante y por excelencia la conquista más importante de derechos en materia de la legislación constitucional. El proceso del amparo tenemos que señalar el día de hoy que es un proceso eminentemente residual. ¿De acuerdo? ¿Qué significa residual? El modelo, el día de hoy es un modelo residual. ¿Por qué? La residualidad es una característica del diseño procesal actual. Y esta residualidad se refiere a lo siguiente. El amparo resultará improcedente, digamos inoficioso, cuando existan vías ordinarias, alternativas satisfactorias para proteger el derecho. Eso es lo que se estableció en su momento en el artículo 5.1 del código anterior y se ha ratificado el día de hoy. Y eso de alguna manera delimita o orienta la naturaleza procesal del amparo. Repito nuevamente, estamos ahora frente a un modelo residual. Un modelo residual y por tanto extraordinario y por tanto definitivo. Un modelo contrario al modelo anterior que era un modelo opcional. Recordemos que ya el tribunal había precisado en su jurisprudencia que el modelo opcional es aquel en el que el demandante puede acudir ya sea al contencioso o ya sea a la vía ordinaria, pidiendo en el contencioso la nulidad, ineficacia o invalidez, y en la vía ordinaria básicamente pidiendo la nulidad. En el amparo lo que se busca es básicamente la inaplicación o la no aplicabilidad del acto lesivo o de la norma en el caso en concreto. Estamos ahora frente a un proceso eminentemente residual. Ahora, dentro de las características que se han garantizado el día de hoy para el amparo tenemos 4, que son básicamente aplicables a los otros procesos, diría con una excepción, en el caso del cumplimiento, constitucional. ¿Por qué? Porque el cumplimiento constitucional fue considerado en un principio como un proceso constitucionalizado y no como un proceso constitucional. Algunas características que encontramos en el amparo, como las que vamos a ver en adelante, estas 4, se aplican en la mayoría de los procesos de la libertad. Repito nuevamente, procesos de la libertad. La primera característica que se ha planteado es esto, ¿no? La existencia de un rango constitucional de derecho afectado. ¿Qué quiere decir? Que el amparo procedería, pues, frente a la protección de la institución de los derechos fundamentales por sí mismos, los derechos positivizados, ya vale decir los derechos constitucionales, los derechos humanos,
los derechos contenidos en el artículo 3 de la Constitución, es decir, los derechos no enumerados, y los derechos que tienen un contenido constitucional. Estos derechos que tienen un contenido constitucional tienen que ver con tienen que ser entendidos como aquellos derechos que tienen una porción, que los derechos fundamentales tienen una porción en el ámbito de protección de un proceso constitucional. Pero también el amparo defiende valores y principios constitucionales. Es algo que, digamos, se infiere del código y también se infiere de la jurisprudencia. Así que una primera característica es eso, ¿no? El rango constitucional de los derechos afectados. Por un lado, derechos y también, y eventualmente, libertades, como son la libertad de trabajo, libertad de comercio, entre otros. El segundo elemento es la verificación del derecho afectado. Debe haber un perjuicio, debe haber una afectación manifiesta, evidente, tangible, una afectación acreditada, probada mínimamente. Pero también se podría plantear el amparo por una amenaza, ¿no? Una cuestión de un perjuicio futuro. Y ese es un primer nivel. Y el segundo nivel es por acción u omisión. Cuando decimos acción nos referimos a esta conducta materializada, exteriorizada, que afecta a algún derecho fundamental. Y en el caso de la omisión estamos frente a un deber, algo que debe hacerse y no se hace. Distinto a la omisión cuando nos referimos al cumplimiento. En este caso la omisión viene a darse cuando se incumple el contenido de una norma con rango de ley o un contenido administrativo. Básicamente la verificación del derecho constitucional tiene que ver con un daño actual, un daño presente o uno futuro, y ahí podría incorporarse el tema de la amenaza. ¿De acuerdo? Perfecto. El tercer contenido es la titularidad indubitable del derecho afectado. En ese sentido, puede ser que sea el titular del derecho, puede ser también, conforme lo establece el código, el representante o el abogado del titular del derecho, o puede hacerlo una tercera persona. Una tercera persona planteando una figura que se llama la representación procesal. Es decir, aquella persona que o también se conoce como procuración oficiosa, cuando la persona titular del derecho no puede plantear la demanda, y entonces lo hace una tercera persona cuando hay una imposibilidad o hay una amenaza. El código establece que en este caso muy específico, esta acción se convalida cuando, una vez removido el obstáculo o la amenaza, la persona concurra ante el juez ratificando los hechos expuestos en la demanda. Titularidad indubitable del derecho. Pero también se permite la presencia de procesos colectivos, así como hay procesos ordinarios colectivos. En el amparo también se permite, digamos, la presencia de demandas colectivas individuales, al igual que en el caso de la habeas data, al igual que en el proceso de cumplimiento, y al igual, repito nuevamente, en el caso del habeas corpus, ¿no? Ya se ha establecido, hay una última sentencia, una sentencia interesante que quiero precisar el número de la decisión, que es una sentencia, es un habeas corpus de reciente aparición, que tiene que ver con esta sentencia, no sé si pueden tomar nota, la 00688-2020, PHCTC, que es una sentencia que permite el ingreso de extranjeros al Perú. Y ahí el tribunal establece de que ciertamente no estamos frente a un habeas corpus individual, sino un habeas corpus colectivo. Repito nuevamente, 688-2020 PHCTC, ingreso de venezolanos al territorio nacional. Una sentencia nueva, esto se ha dictado con nuestro último colegiado. Bien, y también se permite la defensa de los intereses difusos, ¿no? Los intereses difusos es cuando la titularidad no le es exigible. La afectación no recae sobre el que plantea la demanda, sino que la afectación puede derivarse de tres supuestos: temas históricos, ambientales o en todo caso monumentales. Defensa del medio ambiente, cuestiones ambientales y demás. Así que hay la posibilidad de que se planteen este tipo de procesos de manera individual o de manera colectiva. Bien, y el cuarto, el fin constitutivo de los procesos constitucionales.
Cabe recordar que el proceso constitucional es básicamente restitutivo y no constitutivo. Es decir, el efecto de la decisión lo que trae como consecuencia es la restitución de un derecho ya declarado, ¿no? Y no la creación de un derecho. La creación de un derecho se da en otros procesos. La creación de una condición se da en otros procesos. Lo que busca básicamente los procesos de la libertad son restituir derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Por una violación efectiva o una amenaza de violación de un derecho fundamental. Tiene, por tanto, una finalidad restitutoria, ¿de acuerdo? Bien, algunas características breves que se han mantenido ahora en el proceso del amparo. Tenemos, algunos los voy a simplemente señalar, algunos los voy a, y otros más bien los voy a ampliar. En el primero, por ejemplo, es evidente que la celeridad se debe imprimir a este tipo de procesos. Es una celeridad pues intensa, ¿no? Tomando en cuenta de que se trata de derechos fundamentales que requieren por parte del Estado, digamos, una mayor celeridad, a veces una menor cantidad de instancias o una menor cantidad de cosas. Tenemos un audio que está filtrándose, por favor. No sé quién es la persona que está compartiendo el audio. Yo no puedo ver acá porque si salgo del ambiente, tengo nuevamente que ingresar. Alex, no sé si me ayuda. El audio del doctor Roger, el audio, por favor, desactivar. Gracias. Bien, estábamos frente al principio de celeridad, ¿no? Decíamos que este principio lo que busca es cada vez menores etapas procesales, ¿no? Efectivamente, para darle dinamismo al proceso. Por esa razón, en el proceso de amparo ya se ha establecido que carece de sesión probatoria, ¿no? Lo cual permite que las partes puedan presentar los medios probatorios que consideren convenientes, siempre y cuando sean plenos, ¿no? Siempre y cuando no requieran traslado a la otra parte, siempre y cuando por su propia consistencia o por su condición no requiera actuación en una etapa procesal. Por eso, básicamente, no se permite una sesión probatoria como tal. En estos casos, en los procesos de la libertad, existe también este principio, el principio de la bilateralidad, porque procesalmente estamos frente a un contradictorio, ¿no? Demanda, contestación, excepciones, recursos, apelación, en fin, actividad procesal. Lo que no ocurre en medidas cautelares, lo que no ocurre ciertamente en los procesos orgánicos, ¿no? En los cuales la actividad procesal ciertamente está limitado o restringido. Por eso es que en estos procesos se habla de este principio de la bilateralidad. Tenemos otros principios no menos importantes: preferencialidad, iniciativa de parte. Solamente legitimado para interponer la demanda es solo el afectado. El afectado, su abogado o el representante de la entidad afectada. Y me parece interesante, el principio de definitividad. El amparo no procede si no se ha agotado la vía previa. Y eso me permite aclarar el concepto de la vía previa. Si bien es cierto, no está contenida en el código, o sea, no está desarrollado en el código, pero se entiende que la vía previa viene a ser el tránsito en la instancia administrativa, interponiendo los recursos que la ley correspondiente establece. En este caso sería la norma administrativa. Sin embargo, en algunos procesos, esta vía previa tiene que adecuarse a la finalidad del mismo. Por ejemplo, en el caso del proceso de cumplimiento, ¿no? Yo diría que la vía previa no existe como tal. La vía previa se ve sustituida por el documento de fecha cierta que se plantea ante la entidad para el cumplimiento de lo pedido, es decir, de que la norma administrativa no se ha cumplido o que el acto administrativo no se ha ejecutado. Entonces no hay vía previa. En el habeas corpus tampoco hay vía previa. Vía previa la encontramos únicamente en el amparo y en el habeas data. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que en el caso del cumplimiento, la vía previa se obvia y ciertamente el documento de fecha cierta vendría a ser una suerte de vía previa, pero una vía previa en especial. Cuando hablamos de vía previa, es distinto al concepto de vía previa administrativa. La vía previa administrativa
está sometida a lo que establece el artículo 27444. La vía previa como tal es la vía previa corporativa o privada, ¿de acuerdo? Ese es el tema en cuestión. Y el otro principio, vinculado al de definitividad, quiere decir lo siguiente, vinculado también al principio de litispendencia, ¿no? Claro, si tú no puede haber dos procesos en trámite con la misma litis, es decir, no puedes plantear de manera simultánea un amparo y un contencioso. Podrías plantear, sí, cuando lo resuelto en el contencioso, un amparo, pero al revés no se puede, o sea, viceversa. Es decir, no puedes plantear un contencioso frente a un amparo si es que este amparo ya adquirió la condición de cosa juzgada, definitiva y por tanto inamovible. Ese es el concepto que se maneja con respecto al principio de definitividad. El amparo solamente procede si se ha agotado la vía previa y si se ha planteado la demanda dentro del plazo de ley. En este caso sería 60 días hábiles y 30 días hábiles si se trata de una resolución judicial, de acuerdo a un proceso contra resolución judicial. Acá tenemos otros principios también interesantes, principio de agravio personal, principio de procedencia constitucional, se dirige únicamente a proteger el contenido protegido del derecho invocado. Ojo con esto, porque el contenido protegido es aparte una causal general de improcedencia. Él, conjuntamente con la residualidad, formaban parte del régimen procesal anterior que han sido ratificados en este código. Principio de procedencia constitucional. Y finalmente, este que está acá, el principio de procuración oficiosa, ¿no? Este proceso no cae en el abandono, hay un impulso de oficio y solo está permitido el desistimiento, ya sea de la demanda o ya sea de la pretensión en su conjunto. Acá tenemos otros principios interesantes, el de no simultaneidad, este que está acá. Si el demandante ha optado por otro proceso judicial, obviamente la demanda se declara improcedente, ¿no? Es lo que se llama, lo que se denomina la litispendencia. Y el principio de primacía del fondo sobre la forma, en el cual el tribunal tiene la facultad para modular procesalmente los efectos de la sentencia y preferir, en este caso, algún aspecto de fondo frente al tema de la formalidad. Esto también se conoce como principio de suplencia de queja o principio de elasticidad, al menos en el ámbito procesal. Perfecto. Luego de ello, entonces habría que establecer ya el amparo como un proceso constitucional. Yo diría que es un proceso de naturaleza rápida, expeditiva y célere, destinado a garantizar derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos contenidos en el artículo 3, derechos, principios constitucionales y valores fundamentales. Básicamente, el amparo es un proceso de una naturaleza procesalmente urgente, diferenciada. Por tanto, el amparo por esta, digamos, amplitud de derechos es básicamente un proceso de tutela urgente diferenciada. Pero es el amparo, y acá tenemos algunas opciones procesales, ¿no? El amparo, digamos, como proceso, es un proceso constitucional. Claro. Pero cuando hablamos ya de la teoría del proceso, tendríamos que decir, y dentro del modelo que ha asumido el código, el amparo tiene algunas características. El amparo es básicamente también un proceso de condena, porque en el amparo el juez o la sala o el tribunal ordena que el Estado haga algo con respecto a quién, al demandante. Establece un mandato, establece una consecuencia en la sentencia. Es un proceso de condena. Es un proceso también sumario, en el sentido que es un proceso rápido y que tiende a, digamos, reducir los plazos procesales y aplicar una técnica de preferencia del fondo sobre la forma. Un proceso evidentemente expeditivo, rápido y eficaz. Es un carro, la camioneta me ha perdido. Negro. O sea, haciendo la lista. Por favor, sus audios. Alex, por favor, el audio. Los audios, por favor. Se les va a retirar del aula, por favor. Mantengan desactivados sus audios y las cámaras. Gracias. Listo. Y por último, es un proceso también de naturaleza cautelar, porque hay muchas similitudes entre un pedido cautelar y un proceso constitucional. Cabe recordar que el proceso cautelar tiene por finalidad garantizar la ejecución
de una decisión judicial por el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, para que lo resuelto en una sentencia no se convierta en inejecutable. En el caso del amparo, lo que se busca es proteger el derecho fundamental. Por lo tanto, tiene un contenido cautelar. No, pero en este caso, el amparo es básicamente, ¿qué cosa? Un proceso constitucional. Bien, dicho esto, quiero entrar ya a los distintos contenidos que tiene el amparo, digamos, en el ámbito de la jurisprudencia. A ver, vamos a ver acá. En relación al objeto de protección, como habíamos dicho, ¿no? Ya se ha mantenido el criterio de que este defiende derechos fundamentales y otras manifestaciones, derechos enumerados, principios constitucionales y, me estaba olvidando esto importante, derechos de jurisdicción y proceso al amparo del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Eso es básicamente lo que plantea el tema del amparo. Acá tenemos algunos otros contenidos. A ver, el objeto de control es básicamente los actos lesivos. Y en este caso, estos actos lesivos son acciones o omisiones que vulneran o amenazan o ponen en peligro el derecho fundamental. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunas tipologías nuevas del amparo, algunas tipologías controvertidas. Si cabe el término, una suerte de clasificación de los procesos de amparo al día de hoy. Y quiero comenzar con uno que es ciertamente importante, que es el amparo contra normas. Es importante porque a pesar de que el Código Procesal y tanto la Constitución de alguna manera limitan o restringen su uso, por una sencilla razón, porque el amparo contra normas, ciertamente, a tenor de lo que establece la Constitución, no debería existir. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es cuestionar una norma, ¿de acuerdo? Si lo que se busca es una norma, entonces lo que debería utilizarse sería más bien un proceso orgánico. Me refiero en específico a la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la acción de inconstitucionalidad tiene que ver con normas con rango de ley. Ahora, por esa razón, el amparo contra normas fue en un principio vedado, no tenía un sustento constitucional. Sin embargo, la razón por la que se aplica y se reconoce la presencia del amparo contra normas tiene que ver con un contenido en específico. ¿Y cuál es ese contenido? Ese contenido es, claro, lo que cuestiono no es la norma, lo que cuestiono es el efecto de la norma. Vean ustedes, ¿eh? No cuestiono la norma en sí, lo que cuestiono es el efecto de la norma. Es decir, la consecuencia, la aplicación en concreto, en particular, en el caso en concreto y con relación a la titularidad del derecho. Quiere decir que el amparo contra normas no va a declarar que la norma sea inconstitucional, ni que la norma se derogue, sino la consecuencia será que la norma se inaplique. ¿Qué quiere decir? Que la norma, los efectos de la norma van a adquirir una determinada condición. El sujeto se va a ver sustraído de los efectos de la norma por un tiempo y bajo determinadas condiciones que se expresarán definitivamente en la sentencia. El amparo contra normas no genera una derogación, no genera una expulsión, ¿de acuerdo? De tal forma que el tribunal ha establecido una diferencia: normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Las primeras, las normas autoaplicativas, se aplican de manera directa, de forma directa a una situación en concreto. En cambio, las normas heteroaplicativas requieren, para hacer efectivos sus efectos, de normas adicionales, como por ejemplo reglamentos o actos administrativos. Entonces, yo diría, en el caso del primero sería una norma con rango de ley. En la segunda, por ejemplo, podríamos decir, cuando hablamos de normas heteroaplicativas, podríamos decir, por ejemplo, ordenanzas municipales, cuando, por ejemplo, estas ordenanzas establecen determinada disposición de carácter general y dice una norma de menor jerarquía establecerá los montos, por ejemplo, o las condiciones de esto. Los reglamentos también son parte importante, pero los reglamentos forman parte básicamente de la norma. Entonces, cuando hablamos del amparo contra normas, nos referimos básicamente a un recurso que tiene que entenderse de la siguiente manera. No se cuestiona la norma en sí, lo que se cuestiona son los efectos de la norma, básicamente. Un tipo interesante de amparo. El otro tipo de amparo es este que está acá, el amparo contra acciones judiciales, ¿no? Y en ese sentido, ese es un amparo bastante complejo. Yo generalmente cuando trato de enfocar el amparo contra acciones judiciales,
pues tengo sesiones de 3 hasta 4 horas, todo un módulo completo. Yo solamente debo señalar en este caso en específico de que el amparo contra acciones judiciales tiene pues un criterio interesante en el sentido que desde su reconocimiento ya en la Carta del 79, que hablaba acerca de esto y que decía el amparo procede contra la actuación de un funcionario público y ya es parte de un amparo contra una resolución judicial, porque, digamos, reconocía la posibilidad de una decisión judicial. Ya posteriormente, la 23.506 ya establecía la posibilidad de interponer amparos contra acciones judiciales, siempre y cuando afecten al debido proceso. Posteriormente, el Código Procesal ya es mucho más elaborado en su desarrollo y establece otro elemento más. Dice, el amparo contra la resolución judicial procede cuando se afecta la tutela procesal efectiva que contiene a su vez el debido proceso. Y entiende como tutela procesal efectiva aquel conjunto, aquel estado de cosas que incorpora el contradictorio, el derecho de impugnar, entre otras cosas. Y el debido proceso, los contenidos, digamos, que tienen que ver con 3 cosas: derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley y tutela procesal efectiva. Ahí se hablaba el tema de que el amparo contra la decisión judicial procedía frente a una situación que afectaba, en la cual estaba presente una situación irregular. ¿Qué es una situación irregular? ¿Qué es un proceso irregular? Un proceso irregular es aquel que se ha emitido con prescindencia de un contenido del debido proceso. ¿De acuerdo? Debido proceso, ya sea formal o debido proceso sustantivo. Entonces, el amparo contra la decisión judicial el día de hoy ya es un tema básicamente reconocido. ¿De acuerdo? Acá entonces se desarrolla y dice, el procedimiento irregular debía entenderse como aquella situación en la que se lesionan los derechos que integran al debido proceso. Defensa, procedimiento predeterminado, pluralidad, etc., etc., etc. Entonces, este amparo contra acciones judiciales permite otro tipo de amparo, como es el caso del amparo contra amparo, ¿no? Que vamos a ver si lo podemos ver más adelante, pero estoy señalando en principio las manifestaciones más importantes del amparo contra amparo. Aquí, en este caso, quiero señalar en específico una sentencia que les pido que la lean, por favor, que es la sentencia Apolonia Colque Ponce, el amparo contra acciones judiciales. Apolonia Colque Ponce, una sentencia emblemática en proceso del amparo. Apolonia Colque Ponce. Apolonia Colque Ponce es una sentencia interesante porque esta establece una ampliación superlativa del amparo contra una resolución judicial. La tesis de Apolonia Colque Ponce decía, claro, el amparo procederá no solamente cuando estamos frente a una sentencia irregular, sino cuando esta sentencia afecte derechos fundamentales, ¿no? Un caso realmente interesante, emblemático, no es un precedente vinculante, pero sí es una sentencia que lo que hace es amplía el espectro de este control de resoluciones por parte del Tribunal Constitucional. Ahora bien, la exigencia acá, y que ha sido de alguna manera precisada, tiene que ver con la declaración de firme. Cuando estamos frente a una sentencia firme, establece el tribunal. El tribunal dice, claro, hay firmeza en una decisión cuando ya se han agotado, se han interpuesto todos los medios de defensa y se han agotado todos los recursos internos que establece el procedimiento. Eso se llama firmeza. No es última instancia, no es contra ella no cabe ningún recurso, no es que la decisión cae en abandono o las partes expresan voluntariamente no interponer recursos, sino básicamente es que la parte haya agotado todos los recursos correspondientes al interior del proceso que corresponde. Ese es el elemento de la firmeza, un criterio último del Tribunal Constitucional. Bien, tenemos entonces el amparo contra la resolución judicial. Ese también me parece interesante, el famoso amparo contra las elecciones electorales. Aquí debo señalar 2 casos en específico. Casos históricos, ¿no? No han habido ya últimamente casos importantes en materia electoral, pero sí señalar 2. Uno de ellos es el caso recaído en el expediente Pedro Andrés Lizama Puelles, y el otro es el expediente Chirinos Castillo.
En ambos se desarrolla el llamado amparo electoral. Y lo que se establece es, sobre la premisa de la lectura de 2 artículos de la Constitución, hacer efectivo el control constitucional de los actos del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que la Constitución establece que con respecto al JNE, sus decisiones son últimas y definitivas, y dice además que contra ella no cabe recurso alguno en sede judicial. Claro, entonces sería una suerte de última y definitiva instancia, ¿no? Una cosa jugada, digamos, una cosa jugada, no sé si llamarlo cosa jugada administrativa o cosa decidida, pero es última y definitiva instancia. Y contra ella, dice la Constitución, no cabe recurso alguno. Sin embargo, el criterio del tribunal fue, digamos, interesante, porque dijo en su momento, claro, para el ámbito judicial es última y definitiva instancia, pero para mí no. De tal forma que el tribunal ahí desarrolla en esa sentencia, en la sentencia recaída en el expediente Isama Puelles, el concepto de la interpretación constitucional y los principios que le informan y los criterios orientadores. Entonces el tribunal resume su actuación y dice, no, claro, eso es en el ámbito administrativo electoral. Yo represento la magistratura constitucional y cuando hay derechos fundamentales en debate, entonces yo tengo competencia absoluta. Por tanto, lo ve el caso y además declara fundada la demanda, al igual que en el caso Chirinos Castillo, ¿no? Que se trataba de un proceso de vacancia. Entonces, esto constituye básicamente, digamos, el hilo, el desarrollo del llamado amparo electoral. El amparo contra acciones electorales que el día de hoy es total y absolutamente válido, ¿no? Hay una propuesta en el sentido que para garantizar la celeridad del proceso se tenga que declarar lo siguiente, ¿no? Que sea directamente el Tribunal Constitucional quien se encargue de resolver estos últimos casos, es decir, no vaya al Poder Judicial, sino vaya directamente al Tribunal Constitucional para resolver ese tipo de controversias, siempre y cuando la afectación sea manifiesta y evidente. Ese es el caso del amparo electoral. El otro es, estos amparos también son interesantes, ¿no? Amor, ¿estás por ahí? Ya. Nos referimos al amparo contra resoluciones de la Junta Nacional de Justicia en materia de ratificación, destitución y demás. Bueno, la Junta Nacional de Justicia, como ustedes saben, es un órgano relativamente nuevo, ¿no? Había un importante grupo de sentencias, un criterio jurisprudencial que tenía que ver con sentencias contra el CNM, ¿no? Recordemos el caso de ratificación de destitución de jueces y fiscales, ¿no? Numerosos, el caso de Menara Bryson, el caso Jacobo Romero, en fin, criterios sumamente interesantes. Les recomiendo que también revisen una sentencia, la sentencia Cuy-Lavi de la Corte Interamericana, que habla acerca de la función judicial, ¿ya? Cuy-Lavi, sentencia Cuy-Lavi, una última sentencia que se ha emitido la Corte Interamericana sobre el tema de jueces. Bueno, entonces hablaba de el CNM, ¿no? Entonces ya hay un criterio interesante, al igual el criterio fue el mismo que se utilizó con el Jurado de Elecciones y que el tribunal dijo, la Junta Nacional de Justicia, antes el CNM, tenía bajo su función nombrar jueces, destituirlos, evaluarlos y designarlos. Sí, pues, pero cuando se violan derechos fundamentales, entonces el conocimiento ya lo asume el Tribunal Constitucional. Entonces, el TC ha entendido que es posible efectuar un control constitucional sobre las decisiones de la Junta, ¿de acuerdo? En materia de los jueces y fiscales, los cuales, obviamente, en un procedimiento como tienen que garantizarse los contenidos del debido proceso, básicamente. Es una vertiente interesante. La verdad, no hay muchos casos contra la Junta, pero sí lo había contra el llamado CNM, ¿no? Ya destituido. Sí, interesante esa precisión. Ese es otro caso, el amparo contra los actos de la administración pública, ¿no? Los actos de las entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos municipales, ministerios en general, para garantizar el deber jurídico de la supremacía de la Constitución y con ello garantizar una correcta administración pública.
igualmente que tiene que ver con el artículo 51 de la Constitución, la legitimidad de los actos administrativos y el cumplimiento de la ley, básicamente. O sea, estamos hablando frente a un escenario bastante amplio, que es el amparo contra la actuación administrativa de los actos públicos. Es que duda cabe un tema importante. Este es otro, el amparo frente a los actos lesivos en estado de excepción. Recordemos que en virtud del artículo 137 de la Constitución Política del Estado, se permite que el Ejecutivo pueda plantear o declarar el estado de emergencia y con ello la suspensión de las garantías constitucionales. Pero en específico, las libertades suspendidas suspendidas y o restringidas en ese escenario son libertad de tránsito, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio y nada más. Pero estos son libertades protegidas por el habeas corpus y no por el amparo. Sin embargo, también tiene que ver mucho con algunos otros derechos que pueden ser eventualmente protegidos por el amparo. ¿De acuerdo? O sea, no es únicamente el habeas corpus. Claro, las libertades públicas suspendidas son susceptibles de protegerse vía un habeas corpus, pero los otros derechos quedan plenamente vigentes. O sea, me refiero a los derechos protegidos por el amparo. Por tanto, hay la pertinencia del amparo frente a actos lesivos en estado de excepción. ¿De acuerdo? Y acá tenemos esto, que es un panorama bastante amplio del amparo. Solamente voy a señalarlo de manera muy, pero muy rápida. Tenemos el amparo laboral. Hay una sentencia interesante, que es la sentencia 206-2006 PATC, la sentencia recaída en el expediente Pedro Antonio Bailón Flores, que lo que fija es la pertinencia del amparo contra el despido, ¿no? Recuerden ustedes que este es un precedente vinculante. Repito, Pedro Antonio Bailón Flores, precedente vinculante en materia laboral que establece los tipos de despido que pueden ser protegidos vía el amparo constitucional. Aquí se establece de que los tipos de despido que pueden ser, digamos, declarados por el Tribunal Constitucional, ya sea una protección restitutoria como indemnizatoria, es despido nulo, fraudulento, incausado. Nada más. ¿De acuerdo? 206-2006. El amparo municipal, el caso Mabel Benavides García, que ya establece, ojo, este amparo municipal establece que en el caso de temas de licencias, clausuras de locales, zonificación, cambio de uso y demás situaciones, ya el amparo no es viable. Quien acude a este proceso, quien acude invocando ese tipo de acciones del municipio, tiene que plantear ahora este proceso vía un contencioso administrativo. El tribunal ha establecido que quien alega el derecho al trabajo debe previamente antes acreditar la libertad de comercio o la libertad de empresa, ¿de acuerdo? Así que importante este amparo municipal. Siguiente es el amparo pensionario. Acá la sentencia emblemática de desarrollo es, que duda cabe, la sentencia 1417-2005 PATC, sentencia recaída en el caso Manuel Anicam Hernández, que establece las reglas de procedencia frente al amparo municipal, frente al amparo pensionario, estableciendo ciertamente este contenido esencial y contenido no esencial del derecho fundamental. En el caso del amparo arbitral, también interesante, hay, les diría, ¿cuántos casos? Habrán unos 25 a 30 casos de amparo arbitral. Interesante. Aquí el precedente más importante, la sentencia más importante, es la sentencia recaída en el expediente Minera María Julia S.A. Repito nuevamente, Minera María Julia S.A. Y lo que establece cuáles son los criterios de procedibilidad en materia del amparo arbitral, ¿no? Conjuntamente con la sentencia Persolarzac, la sentencia Minera Shuri en Algomarca, son sentencias en materia arbitral, pero que establece la posibilidad de que puedas acudir vía un amparo a cuestionar una resolución en un proceso arbitral. Ya el tribunal ha dicho que es posible.
pero ha establecido algunos criterios interesantes. Por ejemplo, el caso del principio competence, en virtud del cual el tribunal reconoce que en todo aquello que no esté regulado en el proceso, se aplicará el criterio de los árbitros. Principio competence. Y lo otro que también me parece interesante es que no se puede plantear un amparo contra un laudo arbitral cuando lo que se busca es el razonamiento, la argumentación de los jueces, de los árbitros. No se puede plantear un amparo cuando ya antes de la conformación del laudo, de este comité arbitral, pero lo que sí se puede hacer es plantear un amparo frente a la imposición compulsiva de un tribunal arbitral, ¿de acuerdo? Y el otro es, el recurso de anulación es el que se entiende como vía previa. O sea, la vía previa está conformada, está representada por el recurso de anulación que establece la norma de carácter arbitral. Y el amparo corporativo es bastante sencillo, es amparo contra particulares, ¿no? Hay casos interesantes, por ejemplo, hay un caso hace algunos años que salió por parte del tribunal que decía, por ejemplo, este caso en el que una persona cuestionaba, pues, a la junta de propietarios en un edificio el hecho de que no le dejaba utilizar el ascensor para trasladar a su mascota, ¿no? Eso básicamente es un amparo corporativo, ¿no? Entre particulares, ¿no? Entre asociaciones, comités, particulares. Es un amparo interesante que se ha planteado últimamente. Bien. ¿Acá alguna pregunta? Con todo gusto. Vale. Por favor, ¿me puede repetir el número de la sentencia de amparo municipal? Gracias. A ver, doctora, no tengo el número, pero sí tengo la parte. Es el caso Mabel Benavides García. Mabel Benavides García. Mabel Benavides García. Gracias, doctor. ¿Ya? Listo, ese es el expediente. Ahora, por favor, les pido a los amigos que nos escuchan. Yo tengo esta relación de los precedentes, las reglas jurídicas, las tengo en un cuadro de Excel. Y además es parte de mi trabajo de investigación y docencia. Así que les pido que en todo caso que me escriban para enviárselos, ¿no? De nada me sirve tenerlo yo en mi computadora si no lo comparto con ustedes que requieren esta información de primera mano, ¿no? Entonces, a mí me parece que en todo caso escríbanme, con todo gusto se los envío. Se los envío para que lo tengan claro. El último precedente vinculante que se ha dado, si mal de acuerdo, ha sido el último ha sido el precedente vinculante 3324-2021, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, no, perdón, ese es, claro, este de acá, perdón, 3324-2021, HC, que tiene que ver con una notificación. Y el otro, también que ha sido sumamente interesante, ha sido el precedente que tiene que ver con, son 54 precedentes a la fecha, ¿no? Pero hay uno en especial, aquí está, sí, es el 34-32-2018 PATC, que tiene, no, perdón, ¿cuál es? A ver, es un precedente que tiene que ver con respecto a las SUNATs, que ya la SUNAT no puede, la Superintendencia de Administración Tributaria, no puede cobrar intereses moratorios o intereses en general cuando, una vez planteados los recursos de apelación, estos no se resuelven en el plazo que la ley establece. Me refiero que si uno plantea en un proceso administrativo tributario una apelación y esta no se resuelve, los intereses siguen corriendo. En todo caso, el tribunal ha establecido de manera general que los intereses moratorios o cualquier otro tipo de cargas, ¿no?, solamente son válidas cuando está pendiente el plazo para interposición. Pero si la entidad se demora, digamos, 1 año o 2 años en responder, entonces, ¿por qué el interesado va a tener que pagar esos intereses 2 o 3 años?
por negligencia o por morosidad de la entidad que tiene que resolverlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Es un precedente interesante. El número no lo tengo, pero, me parece un caso interesante el tema del precedente Por favor, revisen. Y el otro precedente, y la otra sentencia importante, es la sentencia 0020-2021, el proceso inconsolida que tiene que ver con el retiro de las AFPs. ¿De acuerdo? Retiro de las AFPs. Ese ha sido una de las últimas sentencias. ¿De acuerdo? Bueno, todos esos yo los tengo ya debidamente clasificados, ¿no? Pero en todo caso, con todo gusto me escriben y lo compartimos y lo comentamos. Bien. Doctor, buenos días. Sí, ¿qué tal? Dígame, doctor. ¿Cómo está usted? Un par de preguntas. Usted nos ha señalado esta característica de la acción de amparo, de que frente a igualmente satisfactorias se declare la improcedencia, ¿no? Y también dentro de las características, la posibilidad de que los actos de la administración pública puedan ser objeto también de esta tutela urgente. La pregunta va en este sentido. ¿En qué casos podemos diferenciar el hecho de que un acto administrativo pueda ser tutelado vía amparo o vía el contencioso administrativo, que normalmente es la línea seguida, ¿no? Eso básicamente. ¿En qué casos? ¿En qué supuestos? ¿Cuál es la línea fronteriza que debía tener un justiciable para acudir? ¿Me voy al amparo o me voy al contencioso administrativo? ¿No? Eso, primera pregunta. Y una segunda, si fuera tan gentil. También nos ha hablado del tema de lo definitivo de una resolución para que pueda ser objeto, en el caso de las resoluciones judiciales, puedan ser objeto de amparo. Claro. Sin embargo, y nos ha explicado que básicamente esto es cuando se haya afectado la tutela procesal efectiva. Pero en la casuística se puede apreciar, estimado doctor, que esto como que se ha desnaturalizado y ocurre que el proceso culmina en la vía ordinaria, llámese la Corte Superior o la Corte Suprema, y luego se van al amparo. Entonces, ¿cuál es su opinión o crítica a este aspecto que uno puede apreciar y el proceso finalmente que se ventiló nunca termina? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. No, usted, doctor, por la interrogante. Perfecto, vamos por la primera. En principio, yo ya no tengo posibilidad de elegir si me voy al contencioso o me voy al amparo. En el modelo actual y en virtud de la sentencia emitida por el tribunal, la sentencia Elgo Ríos Núñez, precedente vinculante que establece cuáles son los criterios orientadores para responder a una pregunta cuando estamos frente a una vía idónea en materia de un derecho fundamental. Es decir, Elgo Ríos Núñez lo que plantea son cuatro criterios. Dos en positivo y dos en negativo. Criterios que pretenden responder cuando estamos frente a una vía idónea satisfactoria. ¿A qué me refiero con esto? En el modelo anterior, como usted bien ha dicho, uno podía elegir, ¿no? ¿Me voy al amparo o me voy al contencioso? Ahora ya no. Estamos frente a un modelo residual. Ahora, ¿cuándo optar por uno o por otro? Digamos, en la lógica y en la decisión de la persona que dice, bueno, esto quiero que se vea en amparo. Bueno, si quieres que esto se vea en amparo, entonces debes por lo menos superar dos cosas para que se cumpla tu decisión de que esto lo ves en amparo. Y para eso son dos cosas, dos requisitos. Número uno, el tema de la residualidad. Debes acreditar, demostrar de manera indubitable de que este proceso, en atención a lo que establece Elgo Ríos Núñez, número uno, tiene que ser un proceso rápido, tiene que ser un proceso de una protección reforzada,
tiene que ser un proceso expeditivo, rápido, eficaz y principalmente económico. Y tiene que ser un proceso que proteja, básicamente, que evite un efecto mayor a la afectación del derecho. Entonces, si tú tienes estos 4 elementos, entonces dices, yo quiero que se vea en amparo, argumenta en el sentido y en atención a las reglas del Gorriós Núñez, ¿no? De que eso debería verse en amparo. Entonces, tú ciertamente eliges la vía por la correcta fundamentación que tú le das. Si no, el juez te va a decir, señor, tiene otra vía alternativa, que es el contencioso. En todo caso, ese es el primero. Y el segundo es determinar claramente la presencia del contenido esencial. Y esto se puede hacer mediante una suerte de, digamos, interpretación. Es decir, concretizar e identificar. Bueno, ¿de qué se trata? De un tema de remuneraciones. Perfecto. La remuneración tiene que ver con un sustento vital. La remuneración tiene que ver con la dignidad humana. La remuneración tiene que ver con la salud, con el trabajo. Es un derecho fundamental. Entonces, esta pretensión llévala al terreno constitucional. Entonces ahí tienes los dos supuestos. Vía el tema de la residualidad con el Gorriós Núñez y el tema del contenido esencial. Aquello que directamente está vinculado a la Constitución como mandato, como derecho, como libertad. Ese es lo primero. Y lo segundo, usted bien ha precisado el tema de la firmeza. Siempre habían dudas, pues, con respecto al tema de la firmeza y se decía, claro, firmeza, ¿qué significa? Última y definitiva instancia. Firmeza significa que tiene condición de cosa juzgada, que la cosa juzgada tampoco está muy clara en ese sentido, ¿no? Porque la cosa juzgada ya de alguna manera se ha derrotado en materia constitucional. Entonces, yo diría, el tribunal dijo lo siguiente, ¿no? La firmeza se entiende cuando estamos frente a que el demandante ha agotado todos los recursos internos que la ley establece. ¿Para qué? Para evitar que el demandante haya consentido la agresión. Esa es la firmeza. Ahora, usted me dice, claro, hay esta alternativa que, digamos, yo planteo primero un contencioso, después un amparo, después el amparo va a casación y demás. Lo que te permite, las reglas del juego del proceso constitucional es que, claro, no debe haber, número uno, simultaneidad. O sea, planteo 2 demandas. Amparo por un lado y contencioso por otro lado. Eso no se puede. Que frente a un contencioso yo puedo plantear un amparo invocando resolución judicial, sí es posible. Frente a una casación, puedo plantear un amparo, sí es posible, contra la última instancia o contra algún acto que yo considere que me afecte en el derecho. ¿De acuerdo? Pero se entiende que es firme, obviamente. Así que el criterio de firmeza yo creo que ya ha sido ciertamente desarrollado por parte del Tribunal Constitucional. Así que yo le recomiendo, doctor, que lea la sentencia El Gorriós Núñez, que desarrollan los criterios de procedibilidad en materia de lo que significa la vía idónea. Pero ojo con esto, El Gorriós Núñez solamente establece ¿qué cosa? Establece criterios orientadores, no establece reglas jurídicas. Criterios orientadores que son criterios ciertamente abiertos, porque son discutibles, son opinables. Ahí viene un error del tribunal. ¿De acuerdo? Bien. Espero haber respondido su pregunta, doctor. Si no, una duda, con todo gusto. Sí, doctor. Muchas gracias. Pero respecto de esta segunda pregunta, aún me genera la duda por lo que se suele estar presentando, ¿no? Y concretamente, les cito un ejemplo. En aquellos casos en que procesos ordinarios de naturaleza laboral, previsional, se siguen contra la ONP, por ejemplo, y esta pierde el proceso ordinario, y ocurre en la práctica que la ONP se va al amparo. Se va al amparo para o sea, lo que se entiende de alguna manera es para seguir alargando el tema de fondo. Así es. Y por ende que ese pensionista no cobre su pensión o no puede hacer tutelable ese derecho. Y entonces acá lo que se ve es una desnaturalización. Eso es lo que yo aprecio particularmente. Claro. Y entonces, o sea, ¿de qué manera, cuáles son los parámetros para evitar? Parece que el código no
no se plantea ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos frente, ha habido ahí, considero, una mejora ostensible con respecto al modelo, ¿no? El modelo actual es un modelo, digamos, son dos modelos contrarios. El modelo anterior era un modelo de certeza. El modelo actual es un modelo es un modelo de probabilidades. Le digo por qué, porque ahora hay más filtros en materia procesal que antes. Número uno, tenemos los precedentes. Si incumple un precedente o si no es el precedente, la demanda es improcedente, no va. Tenemos el contenido esencial, tenemos la residualidad, tenemos la litispendencia, tenemos el tema del plazo que siempre ha existido, la vía previa. Tenemos las sentencias interlocutorias denegatorias, que también es una suerte de límite, ¿no? De acceso a la jurisdicción. O sea, una sentencia en la cual el tribunal te puede decir, señor, no hay relevancia, no hay trascendencia. El modelo ahora es un modelo mucho más exigente que el anterior. El anterior era un modelo, básicamente, era un modelo que podríamos llamarlo modelo de certeza, ver lo que se conoce el día de hoy, un modelo de probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, yo coincido con usted que pueden haber falencias en el código, en el sentido de activar procesos sin mayor relevancia, únicamente por perjudicar, ¿no? Y ahí también tienen que ver los procuradores, tienen que ver los grandes estudios, que les conviene que el proceso se alargue y dilatan y dilatan y dilatan. Y eso debería tener por lo menos una sanción administrativa, ¿no? O sea, me refiero a que es el Estado combatiendo con el propio Estado. ¿Para perjudicar a quién? Para perjudicar al ciudadano, básicamente. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Bien, vamos a hacer un pequeño intermedio, por favor, de unos 5 minutos. Me parece unos 5 minutos. Muy bien, doctor, excelente. Listo. Ok, Alex.